Bueno, hoy es el último, esta es la última charla de las jornadas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la doctora Carmen Salvador y a los colegas que han estado desarrollando las jornadas. Ha sido un gran esfuerzo. Creo que es muy importante volver a verlos de forma presencial después de 2 o 3 años de pandemia que hemos estado encerrados. Y creo que este es uno de los momentos más importantes en la resiliencia que debemos tener. Les quería comentar antes que nada, yo voy a hablar 20 minutos, después de eso clausuramos el evento. Les quería hablar antes que nada de la historia de las jornadas, ¿no? Esta es nuestra tercera jornada. La idea de las jornadas es presentarles a ustedes los muchos temas de la genética. La genética es extremadamente extensa. Ustedes habrán visto a lo largo de las conferencias un montón de presentaciones con muchos temas complejos. Es solamente para que ustedes se den cuenta cuán importante es la genética en la medicina. ¿Sí? Supongo que están todos mis alumnos, ¿no? Espero que estén aquí. Entonces, todos los profesores han tenido la buena voluntad de estar con nosotros en estas charlas. Yo creo que ha sido muy importante la participación de todos ellos y también pues les hago extensivo este agradecimiento a nombre de nuestra asignatura. Bien, yo voy a hablarles ahorita de un tema muy simple que es la microtia. Empecemos hablando un poquito sobre dismorfología. La siguiente. Ya. La primera cosa, vamos a hablar de defectos congénitos. ¿Sí? Empecemos hablando de lo más simple. Anomalía, defecto o malformación. No es malformación. Hubo muchos años en los que utilizamos ese término y se pensaba que los genetistas solamente veían malformaciones. Ustedes han visto a lo largo de las jornadas que la genética es muy amplia. Entonces el término no es malformación, no es que se malformó, no es que nació de un producto y cambió de forma. Entonces los términos que quedan son anomalía y defecto. Defecto es el nombre común en inglés, ¿no? El congenital defect. Y en español utilizamos la anomalía, una variante de la normalidad, ¿no es cierto? Algo que sale de la normalidad, de la norma. Entonces, cuando hablamos de defectos congénitos, son defectos que vemos al nacimiento. En el nacimiento podemos ver estos defectos desde el punto de vista prenatal y hasta el primer año de vida de un individuo. No es en el momento que nace, no los podemos descubrir en el primer año de vida de este individuo. Si ya pasó el primer año de vida, ya no es un defecto congénito. Lo más importante es que los defectos físicos, cosméticos, externos son los defectos internos. ¿Cierto? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace la siguiente? La siguiente, no, la anterior. La dismorfología es, por lo tanto, una subespecialidad de la pediatría. La gente que estudia las formas anormales, ¿cierto? Vamos a ver adelante de qué se trata esto. Usualmente la genética era parte de la pediatría, entonces muchos pediatras se dedicaron a ser dismorfólogos, ¿cierto? A ver los cambios de estas variantes de la normalidad. La siguiente. 1 de cada 33 niños recién nacidos, aproximadamente un 3%, nacen con un defecto congénito. Estos defectos congénitos, cuando son graves o mayores, producen hasta un 20% de la mortalidad infantil. Pues por eso son tan importantes. Es tan importante porque muchos niños se mueren con estos problemas, sobre todo por cardiopatías congénitas, las cianóticas, que ustedes tienen que saber, y por daños severos mayores, síndromes genéticos muy complicados. La siguiente. En el mundo, la incidencia. ¿Sí? Justo ahora conversábamos con unos estudiantes. Incidencia significa los casos nuevos que vamos a ver en un periodo de tiempo. Se hacen estudios prospectivos para ver incidencia. Es del 1 al 3%. En un estudio que hicimos nosotros, encontramos un promedio de 8,000 niños que nacen cada año con defectos congénitos. Si calculamos que en el Ecuador nacen 330,000 niños, tenemos muchísimos niños con defectos congénitos mayores. ¿Sí? No estamos incluyendo los menores, solo los mayores. Esto es un problema muy importante desde el punto de vista de salud pública, no solo por la mortalidad, sino por el uso de los servicios de salud. La siguiente. Las causas, esto es muy interesante. Multifactorial, un componente ambiental, un componente genético, 20%.
monogénicos, ya dijimos, los que son estrictamente genéticos un 10%, cromosómicos un 15%, infección materna. Sumamente importante esto porque el control prenatal adecuado, el control del embarazo disminuye la infección materna. 2.5, entre esos la diabetes materna. El uso de medicamentos, esto ha bajado muchísimo, ¿no? En los últimos años ya hay un control más específico sobre esto. La gemelaridad es un defecto congénito. La especie humana está diseñada para tener un producto por cada embarazo. El término es gemelos, no mellizos para los estudiantes. Pero lo más interesante es que en el 50% NPI. No sabemos por qué aparecen los defectos congénitos. Y eso sí es un gran problema. El expositor anterior hablaba de la epidemiología, ¿no? Del registro epidemiológico que tienen enfermedades raras y defectos congénitos. Cuando se encuentran muchos defectos en una zona específica, le llamamos un clúster, un grupo de cosas, se pretende buscar cuál es la posible causa de ese problema. Hace algunos años atrás hubo una epidemia de Zika, del virus del Zika, que producía microcefalia. Entonces, claro, la gente decía es porque están en una zona tropical, un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, después de tantos años, ya han pasado más de 10 años del tema del Zika, hasta ahora no sabemos por qué hay microcefalia. Y tampoco podemos saber si es que efectivamente es causado por el virus del Zika. Es sumamente complejo estudiar los defectos congénitos. La siguiente. ¿Y por qué es difícil? Por estos temas que están aquí. Lamentablemente, las enfermedades genéticas, hay fenómenos. Pregunta de examen esta de la transparencia. Expresividad variable, penetrancia incompleta, expresividad limitada por el sexo, expresividad influenciada por el sexo, pleiotropía, heterogeneidad genética y heterogeneidad etiológica. Estos son mecanismos de presentación de la enfermedad que cambian en las enfermedades genéticas. Empezamos con el primero, el anterior. Expresividad variable es el grado de signos y síntomas que vemos en un grupo de pacientes. No todos los pacientes tienen los mismos signos y los mismos síntomas. A pesar de que puedan tener el mismo diagnóstico, son diferentes. A eso le llamamos expresividad variable. Los profesores antiguamente le decían que ese era un cuadro florido, así le gustaba decir a los profesores antiguos, ¿no? Es muy florido ver patologías genéticas, porque tienen muchos signos y síntomas. De eso técnicamente se llama expresividad variable. La mayor parte de enfermedades multifactoriales tienen esto. La segunda, penetrancia incompleta, el número de personas de una misma hermanidad que tienen la enfermedad. Es decir, a pesar de que tengamos ciertos patrones o modelos, no siempre aparecen de esa manera. Y así podemos describir todos los demás. Entonces, el diagnóstico genético es difícil, porque clínicamente nuestros cuadros patológicos son de difícil entendimiento. Vamos con la siguiente. Entonces, dismorfología, el estudio de las formas anormales, ¿no? Ya dijimos que no son malformaciones, sino formas anormales. La dismorfia, la apariencia anormal. Congénito significa que vemos al nacimiento hasta el primer año de vida. ¿Sí? No es solamente en el momento, sino hasta el primer año de vida. Y el que sea congénito no significa que sea genético. ¿Sí? Eso es importante. El que tenga un hallazgo congénito no significa que tenga un origen en el daño del ADN, sino puede ser por otros tipos de mecanismos. Esto es muy importante. Hablemos de la normalidad y la anormalidad. ¿Cuál es la importancia de esto para los médicos generales? La siguiente. ¿Sí? Primero tenemos que reconocer qué es normal de lo que no es anormal. Ese es un gran problema. Recuerden que existen variaciones de la normalidad. Yo siempre les digo, cuando usted viene acá, ¿no? Se compran las gafas de moda, ¿no? Se pone la gafa de moda, compran las Ray-Ban, el último modelo, traídos de Tailandia, y se ponen y les quedan chuecas. No, así. Estas gafas chimbas, dicen. No es así, pues. Se tiene mal puestas las orejas. La oreja está más arriba, la está más abajo. Eso se llama variación de la normalidad. Todos tenemos variantes de la normalidad, todos. Tenemos
un pie más grande que el otro, por ejemplo. ¿Cierto? Cómprense el tamaño más grande, no el tamaño más chiquito de zapatos. Tenemos diferentes implantaciones del pelo, tenemos diferentes implantaciones de las orejas, tenemos diferentes formas de los dedos. Eso confundir la variación de la normalidad con algo que sale de la norma. Y en el Ecuador la primera consulta genética es la baja estatura, la talla pequeña. Viene una señora preocupada y dice, vea, mi niño tiene apenas 90 centímetros, no ha crecido, y usted le llama al papá y tiene 1,40. Entonces, imagínense, ¿qué pasó ahí? No es un niño normal, pero de baja estatura, con formación baja. Entonces, lo primero que tienen que entender es qué es normal y qué es anormal. Esto es muy importante, requerimos siempre a los familiares, a los padres, a los hermanos, hay que comparar. ¿Sí? La segunda cosa, tenemos que ver si es significativo, si el defecto congénito, o sea, si yo tengo una oreja más baja que la otra, ¿qué tengo que hacer? Nada, me compro, le muevo las patas de las gafas y se arregló, ¿no es cierto? Eso no tiene ningún valor clínico real, pero si yo tengo una cardiopatía cianótica, requiere una cirugía. Entonces, hay una gran cantidad de defectos congénitos que no tienen valor clínico, simplemente es estético. A eso les llamamos variantes menores. Y la última parte, que es la parte de la asesoría genética. O sea, ¿qué va a hacer el paciente con un defecto congénito y qué va a hacer la madre con un defecto congénito? Vamos, la siguiente. Entonces, con esos conceptos previos, vamos a hablar brevemente de la microtia y anotia y vamos a contarles algunos hallazgos de unas investigaciones que estamos haciendo. El problema del Ecuador es que no tenemos idea de lo que sucede en el país. Yo siempre pregunto, ¿cuántos diabéticos hay en el país? ¿Alguien sabe? Nadie. ¿Cuántos hipertensos hay en el país? Nadie sabe. Entonces imagínense, si de las cosas normales no saben, ¿qué va a pasar con las cosas que son más raras? Entonces, sigamos, lo siguiente. Entonces empecemos hablando de la microtia y anotia. La microtia es un grupo de enfermedades. Están graduadas en función de su significancia y su expresividad clínica. Es importante porque va desde la oreja completa hasta la total ausencia de la oreja y la atresia del conducto auditivo. ¿Por qué es interesante estudiar esto? Porque en algún momento unos investigadores, que eran parte de un trabajo internacional, llegaron a la conclusión que teníamos la tasa más alta del mundo, de microtia y anotia. Ahora eso ya ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora tenemos la tasa más alta de corrupción. No es igual. Entonces, fíjense ustedes, no es una enfermedad, son varias enfermedades. ¿Sí? Hay varias clasificaciones, formas de clasificar. La siguiente. Lo más grave no es el daño externo. O sea, el que le falte una oreja se puede reconstruir. Un cirujano plástico hábil le pone unas orejas nuevas, ¿cierto? En una época, esta es una de las anécdotas de la medicina, a los chicos orejones les operaban. Les cortaban las orejas, les hacían más chiquitas, ¿cierto? Era una moda. Eso fue en los años, unos 30 años atrás. Entonces los cirujanos plásticos son muy hábiles para reconstruir la parte externa, pero requerimos para construir la parte interna otro tipo de especialistas. Y muchas veces, aunque se reconstruye la parte anatómica, la parte funcional no puede no puede desarrollarse, no podemos recuperar la parte funcional. Entonces no solo es el problema de la microtia anotia externa, sino de la atresia de la ausencia del canal auditivo. Y esto sí es un problema de salud pública, los sordos. ¿Sí? Hay muchísimos sordos, hay sordos congénitos y hay sordos adquiridos. Es un gran problema las personas sordas porque si no aprendes el lenguaje, no escuchas el lenguaje, no puedes aprender a hablar, entonces luego se convierten en los famosos sordomudos. Pero más importante que eso son aquellos que no tienen sordera total, sino sordera parcial y que pasan desapercibidos. ¿Sí? Entonces, hay muchos niños que tienen un rendimiento bajo en la escuela, pero es simplemente porque no escuchan. Y nadie se ha percatado de que tienen un problema auditivo. Entonces, existen muchísimos niños que tienen problemas congénitos que no son detectados en la escuela y que les tildamos como retrasaditos, ¿no es cierto? No, pues retrasado del el profesor que no se da cuenta, que no escucha. Entonces, es más importante la parte funcional que la parte anatómica. La siguiente. Pues recordemos la estructura básica de la oreja, ustedes ya conocen, ¿no? No es necesario que esté presente todo. Es posible que algo
algún elemento de la oreja esté ausente, ¿no? Tenemos el que usted ya conoce, ¿no? Hélix, antihélix, etc. Vamos al siguiente. Y aquí hay dos cosas fenomenales en el análisis clínico. Esos dos cositos están ahí, ¿no es cierto? Las etiquetas auriculares, los ear tags y los conductos auriculares, ¿no es cierto? Se llaman mamelones, les dicen aquí en español, los mamelones auriculares y los orificios externos. Estos defectos congénitos que parece que no tienen significado son muy importantes porque se asocian a problemas congénitos renales. Entonces hay varios síndromes de este tipo. Entonces toda persona que tenga mamelones o que tenga círculos tiene que hacerse un chequeo exhaustivo de todo su sistema interno, sobre todo la parte renal, ¿no? Hay un síndrome autoneurorenal. Pero esto pasa muy desapercibido en las consultas médicas, ¿sí? La siguiente. Y estos son los grados de microtia notia, desde el grado completo, normal, que es la letra A, hasta la ausencia completa de oreja y del conducto auditivo. Hay varios fenómenos, ¿no? Son diferentes tipos de displasias que van desde una displasia de primer grado o leve hasta una displasia de tercer grado o grave. De la F a la J son displasias severas. Más importante que no tener la oreja es no tener conducto auditivo. Bien, sigamos. Los hombres tienen una relación mayor de 1.5 a 1 que las mujeres. Se estima que son un 20 a 40% más prevalentes los problemas auditivos y las microtias notias en hombres que mujeres, no se sabe por qué. En la mayor parte son bilaterales, de ambos lados, y generalmente el oído derecho está comprometido en el 60% de los casos. Posiblemente esto tenga que ver con el eje en el momento del desarrollo embrionario. La mayor parte de estos son sindrómicos, o sea, aparte de tener el problema de las orejas, tienen otros síndromes, y vamos a ver cuáles son los más comunes, ahí son familiares. Pero hay una inmensa cantidad de microtias anotias unilaterales, un solo lado. Estos son hallazgos casuales, generalmente, son esporádicos y que son multifactoriales. Entonces, ¿por qué no se desarrolla un órgano de forma adecuada? Una buena pregunta, ¿no? La siguiente. Miren, en la microtia sindrómica está asociado con los síndromes más comunes, el Treacher-Collins, como es el de la foto, el de Nager, el síndrome de Brockie, el otorrenal y el síndrome de Goldenhar, el de cabeza de pájaro. Entonces, esto es fácil identificarlo, ¿cierto? Porque es una persona que tiene un montón de síndromes, un montón de síntomas con una causa común. Pero estos casos son muy raros, ¿sí? Los casos sindrómicos son bastante raros, no hay mucha prevalencia de esos pacientes. La siguiente. Entonces ahora hablemos de la microtia en general. Lo que nos interesa es la microtia aislada, aquel que tiene solo una oreja dañada y no escucha bien, ¿sí? Es muy común en América Latina, fíjense, va de 0,83 a 17.4 por cada 10.000 habitantes en el mundo, sobre todo en hispanos, asiáticos y nativoamericanos, ¿no? Los indígenas no se llaman indígenas, el nombre correcto, son descendientes de los nativoamericanos, de los originales. Indígena significa que tiene genes indios, pero ¿quiénes son los indios? Los de la India, ¿cierto? No es así. En 1986 un famoso estudio dijo que en el Ecuador había 17.4 por cada 10.000, siendo el país con más prevalencia de microtia en todo el mundo, en 1986. Es parte de un estudio que se llama ECLAM, un estudio colaborativo. El estudio colaborativo incluía varios hospitales importantes, ¿no es cierto? O sea, la vigilancia cuando nació un niño. Los médicos generales tienen que hacer el examen del recién nacido y darse cuenta de que tiene o no tiene orejas. Es muy importante. Es difícil saber si escucha o no escucha hasta que sea mayor, ¿no? Pero por lo menos que tenga orejas y que tenga conducto auditivo. En otro estudio que hicimos después, utilizando los egresos hospitalarios a pacientes que han ido al hospital, encontramos que la prevalencia es del 2.38 por 10.000, o sea, está dentro del rango normal, ¿no? Entonces, de ahí viene la duda, ¿no? ¿Qué pasó en el primer estudio y qué pasó en el segundo estudio? Básicamente es que en el Ecuador no tenemos un estudio bien hecho para saber qué pasa con microtia notia, ¿sí? También otro dato interesante es que la prevalencia es de 3 a 8 veces mayor en Chile y en Ecuador que en el resto del mundo. O sea, wow. Nos falta una oreja a la mitad de los ecuatorianos.
¿cierto? O no escuchamos bien, o tenemos una oreja imperfecta. Una recomendación que siempre les doy, siempre que vean niños, muevan el cabello, ¿no es cierto? A veces el cabello tapa las orejas. Eso es importante. La siguiente. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. Bueno, si es que esto es un problema local, ¿no es cierto? ¿A qué está asociado? Entonces hay una serie de múltiples genes que tienen correlación, asociación con la presencia de esto. Bueno, una larga lista, ¿no? BMP5, el CHOC, los del citocromo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, no hay un gen específico. La siguiente. Tenemos una larga lista, tenemos más de 20 genes vinculados a la microtianotia, pero no hay ninguno específico que diga este causa este problema, ¿no? En la primera columna son los estudios hechos en animales, ¿no es cierto? Se ponen ratoncitos, se les bloquea el gen y aparecen o no aparecen las orejas. Y el otro son la comparación con estudios en humanos. Pero no se ha encontrado ningún gen hasta el momento que diga esto se asocia con la microtia anotia. ¿Sí? Entonces nos quedamos en las mismas. ¿Cuál podría ser la causa de la microtia anotia? Obviamente, como es multifactorial, tiene que haber un factor ambiental. La siguiente. Y hace varios años, este también es un estudio que hicimos. Fíjense, lo que hicimos es asociar los casos reportados con el origen de estos pacientes. Entonces este cuadro fue muy llamativo. Lo que hicimos es ver cuántos casos presentábamos y los comparamos con la altura de las ciudades donde nacieron en el Ecuador. Ustedes pueden ver la curva, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver los picos de la curva de abajo es la curva de pacientes. Los picos de la curva indican el mayor número de casos asociado a las altas, a la gran altitud. ¿Sí? Recuerden que los seres humanos vivimos a nivel del mar por varias condiciones. Primero por el clima, segundo por la facilidad para adquirir alimentos. Es muy raro que la gente viva sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si una persona vive sobre los 2.500 metros, se llama gran altitud. Entonces, todas las capitales de Ecuador están sobre 2.500 metros. Somos el único país en el mundo que tiene ciudades urbanas sobre 2.500 metros. Otros países, como por ejemplo el Nepal, tienen planicies, pero no hay comunidades en las planicies, o sea, hay poblaciones aisladas. Nosotros tenemos ciudades completas al pie de los volcanes sobre los 2.500 metros. Entonces, algo tiene que haber, ¿no? Entonces, este fue el primer estudio que hicimos para tratar de identificar una posible causa ambiental. Pues claro, nuestra hipótesis era que se asocia a la gran altitud. ¿Sí? Ahí hay unos picos, por ejemplo, es interesante el tema de las provincias, ¿no? Porque somos un país donde la atención de salud es centralizada. Entonces, mucha gente viaja de su lugar de origen a las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, a recibir atención. Entonces se reportan como de la ciudad, pero no son oriundos de esa ciudad. Es interesante, ¿no? Entonces, nuestra teoría es la gran altitud produce una mayor prevalencia en microtia anotia por un fenómeno de vasoconstricción permanente restrictiva durante el embarazo. ¿No es cierto? Obviamente esa persona, la madre tiene que vivir largo plazo en un ambiente de gran altitud. Así. Hicimos algo parecido con las cardiopatías congénitas. O sea, esa es nuestra hipótesis. O sea, ¿por qué en el mundo nosotros los ecuatorianitos, de los pocos récords que tenemos tan cantidad de pacientes? Entonces hicimos un estudio con las cardiopatías congénitas y planteamos la misma hipótesis, ¿no? Entonces, lo que vimos de en qué provincias se reportaban más, utilizando los datos de ingresos hospitalarios, y claro, se puede ver donde más cantidad de pacientes existe. Obviamente, hay un sesgo porque los pacientes se concentran en los lugares donde hay atención médica. El siguiente. Este. Entonces aquí lo que vimos es el tipo de cardiopatías asociado a la altitud. ¿Sí? Y encontramos el mismo fenómeno. Mayor altitud, mayor cantidad de cardiopatías congénitas. El mismo problema original neovascular. ¿Sí? No hemos podido avanzar más en este estudio. Ese es un gran problema porque estos estudios deberían ser a nivel nacional. Vamos a la siguiente. Entonces, estos tags auriculares, estos agujeros auriculares se asocian con otros síntomas, ¿no es cierto? Anomalías vertebrales, renales, sobre todo muy importante, las macrostonías, hendiduras orales, asimetría facial, defectos cardíacos, la microoftalmía, la holoprosencefalia y la polidactilia. Esos son los hallazgos clínicos más prevalentes cuando encontramos un mamelón auricular o un orificio preauricular, ¿sí? Una etiqueta preauricular. El siguiente. Bueno, entonces,
Volviendo al tema de la causalidad, se ha descrito en el mundo que la primera causa de la edad materna, a partir de los 35 años, hay el envejecimiento de los óvulos, la ascendencia hispana, ¿cierto? O sea, el origen nuestro étnico, es muy interesante. La educación materna baja. ¿Por qué la educación materna? Obviamente por la falta de control prenatal y también porque eso se asocia a bajas condiciones de vida. La obesidad, las gestaciones múltiples, ya vimos que la gemelaridad es un defecto congénito. Los tratamientos de fertilidad, la diabetes pregestacional y ingesta baja de ácido fólico, y que además no solamente se asocia a problemas clínicos, sino a problemas del embarazo, prematuridad, bajo peso necesario, retraso de crecimiento intrauterino y mortalidad neonatal. ¿Bien? Pues bueno, nos centramos entonces ahora en hablar de la microtia aislada, la no sindrómica. A los que tienen una oreja buena, la otra oreja defectuosa, ¿cierto? Véanse las orejas, ustedes tienen bien las orejas, porque pues, puede pasar desapercibido. Entonces, esta le llamamos esporádica, es decir, no está asociada a ningún síndrome. La segunda cosa, miren, hasta en el 60% de los casos no tienen conducto auditivo, o sea, son sordos. Si no hay conducto auditivo, tenemos una sordera de tipo conductiva, ¿no? El 6% es recurrente. O sea, puede ser que una persona tenga y su hijo, en el 6% de los casos, vuelva a tener la patología. ¿Qué más? Entonces hicimos un pequeño estudio. Es un estudio que hicimos hace un montón de años que lo rescatamos, en el cual separamos pacientes sindrómicos de pacientes no sindrómicos. En la siguiente. Y esto es un poco lo que sacamos en el estudio, ¿no? En el Ecuador no hay un centro, el único centro que funciona es para ver discapacidades. No tenemos un sistema para ver pacientes con discapacidades, ¿cierto? No hay. Son muy pocos los lugares que ven discapacidades y no ven el paciente de forma integral, sino de forma aislada. Pues tomamos algunos pacientes remitidos a un centro de estos de discapacidades para ver qué pasaba, ¿no es cierto? Entonces separamos los pacientes con microtia aislada, los pacientes con microtia familiar. Al decir familiar significa que tenían por lo menos uno o dos familiares con el mismo problema o un problema similar. No significa que sea hereditario, ¿no? Simplemente familiar porque hay una recurrencia del 6%. Y los separamos en diferentes grupos, ¿no? Entonces, miren, mayoritariamente son bilaterales, es interesante. Hay varios grados de microtia, la mayor parte de pacientes tienen grado leve, por eso es interesante, grado leve y grado moderado, ¿sí? O sea, todos tienen una hojita medio deforme, pero que no causa mayor impresión. No hay conducto auditivo en el 60% de los pacientes, mayoritariamente son del lado derecho que el izquierdo, y en el 51% de los pacientes es unilateral. Es interesante porque esto no nos cuadra con los datos internacionales, ¿no es cierto? Aquí se presenta la clínica de otra manera. Es el problema de la genética. La clínica no se repite como en otras patologías. La siguiente. Encontramos, miren, auriculares, los agujeros, los mamelones, las denturas auriculares en el 22% de los pacientes. El 20% de los pacientes que tienen problemas auditivos tienen estos huequitos y estos tags auriculares. ¿Sí? Y además hicimos estudios de audiometrías y de potenciales de bocados auditivos para determinar el grado de sordera, ¿no? Miren, más o menos el 70% de los casos en ambos lados, a izquierda y derecho, presentaron sordera. Esto es importante. Sordera con una oreja más o menos normal, ¿sí? O sea, pasan desapercibidos estos pacientes. La siguiente. El tipo de sordera que tuvieron fue la mayoría conductiva, obviamente porque tenían atresia en ambos lados. La mayoría son congénitos, esto es interesante, pero hay unos que son adquiridos, ¿no? Significa que son secundarios a enfermedades, traumatismos o otro tipo de problemas. Y finalmente, la mayor parte de ellos, esto es interesante, no requirieron ningún tratamiento. O sea, escuchan más o menos bien, pero escuchan. Apenas un grupo pequeño del 13% requirió cirugía,
un 20% más o menos requirió los auriculares y la mayoría no requirió tratamiento. Este es un pequeño estudio que hicimos, que estamos por publicarlo. Vamos a hacer un estudio prospectivo, pero lo que nos interesa saber primero es cuál es la clínica de los pacientes ecuatorianos con microtia, ¿cierto? Que no se correlaciona con lo descrito en el mundo. Segundo, tratar de buscar una causalidad. Ya dijimos que nuestra hipótesis es la gran altitud. Sin embargo, hay un factor étnico interesante que tampoco hemos podido determinar. Y la última cosa es, ¿qué hacemos con estos pacientes? Estos pacientes eso tiene que transformarse en una política pública para que haya un tamizaje auditivo temprano en todos los niños y de esta manera identificar estos problemas. Sí. Y otra de las cosas que se tiene que hacer, que no existe aquí, hace poco tiempo se inauguró el Registro Nacional de Enfermedades Raras en el Ecuador. Dentro de las enfermedades raras están los defectos congénitos. Pero eso es un registro epidemiológico, no es un registro clínico. Lo que deberíamos tener nosotros es un registro clínico, ¿ya? Que se describa la patología que tenemos. Este es un sistema de checklist que utilizan los gringuitos. Entonces, para determinar cuáles son las características clínicas de estos pacientes con defectos congénitos. La última. Vengo. Por razones de tiempo, porque ya acabamos. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es lo que se tiene que hacer con un defecto congénito. Tenemos cientos de defectos congénitos. Lo mismo deberíamos hacer con todos los defectos congénitos para tratar de entenderlos. El problema no son los defectos sindrómicos, sino los defectos esporádicos, los que nadie entiende por qué aparecen. Y tercero, y la siguiente situación es que eso tiene que traducirse en un cambio en el sistema médico, ¿no es cierto? Tenemos que darle importancia a cosas que no le damos importancia. Durante años se habló de las enfermedades diarreicas y respiratorias en niños, pero muy pocas veces hemos visto los defectos congénitos en niños y en toda la etapa infantil. Este es un pequeño ejemplo de cómo se tiene que manejar desde el punto de vista clínico, epidemiológico y social un defecto congénito utilizando un modelo que es la microtia alóptica. Y con esto pues doy por concluida la presentación. No sé si tengan algún tipo de preguntas. ¿Qué se está haciendo en tanto el diagnóstico prenatal para sobre todo esta... ¿Qué se está haciendo desde el punto individual o social? O sea, desde el punto de la salud pública, nada. A la salud pública no le interesa nada que sea complicado. Es así de simple. ¿Sí? Ni complicado ni caro. Entonces, lo único que ha hecho el gobierno en este tema es el registro de enfermedades raras, el registro nacional, que sí me parece interesante. Hace algunos años teníamos el registro del ECLAM para defectos congénitos que desapareció en los años 90, pero no hay una política pública al respecto, ¿no? Ustedes entenderán que somos un país que vive permanentemente en crisis. Entonces no hay nada. Desde el punto de vista individual es diferente, ¿sí? Porque ahí sí tenemos, o sea, la familia le da importancia a estos problemas, ¿no? Entonces, claro, un paciente que tiene una sordera, obviamente hay que investigar a toda la familia que tenga el mismo problema. ¿Sí? Esto es más o menos, a ver, ¿cómo les cuento? Es una evolución de la epidemiología. O sea, ya pasó la época de las infecciones agudas, ahora tenemos que ver las enfermedades crónicas y las enfermedades genéticas como esto. Entonces tenemos que reestructurar nuestro sistema de salud para ese tipo de enfermedades. Ustedes ya entenderán los problemas de tipo epidemiológico sobre este punto. Amigo, poquito. Primero, felicitaciones por la presentación. En Bolivia tiene ciudades de altura, no sé si ahí también la incidencia sea alta de la sordera. Sí, lo que pasa es que hay 5 lugares donde hay gran altitud, ¿no? Donde hay poblaciones que viven en gran altitud, ¿no es cierto? Está China, está el Nepal, está Bolivia, está Perú y Ecuador. Pero entre los 5 países no hay datos similares. Los chinos son los únicos que han hecho pequeñas investigaciones, pero no hay un estudio general sobre este tema, ¿no? La tendencia es que la gente deje de vivir en esos lugares y vaya a vivir en los lugares a nivel del mar, ¿no? Esa es la tendencia. Por lo menos es lo que hacen los chinos, les obligan a que se vayan a otro sitio.
pero no hay datos similares. Creo que es un tema que hay que estudiarlo, pero no hay así un estudio completo, ¿no? Ahora, Bolivia, Perú y Ecuador somos lo mismo, ¿no? Tenemos la misma condición geográfica, orográfica, somos muy similares. Yo imaginaría que tendríamos los mismos problemas. La única gran diferencia es que nosotros tenemos ciudades completas sobre 2.500, ellos no. Son pequeñas poblaciones aisladas. La mayoría está entre los 1.000 y 1.800 metros. Entonces ese es un gran problema, ¿no? Que podría explicar algunos de estos fenómenos. Ojalá algún día podamos hacer algo. Doctor Fabricio, buenos días. Yo soy investigadora de la Universidad de Hemisferios y vi su política pública. Eso yo también sé un poco, ¿sabes? Pero lo mío ya es por la edad, la TV. Gracias. Yo estuve leyendo la propuesta de política pública sobre genética de salud humana 2013-2023. Según dijo el doctor Ramiro López, nunca se publicó. Mi pregunta es, desde, digamos, las fundaciones de pacientes con enfermedades raras, ¿cómo podemos volver a retomar esa política pública, dado que no se le ha dado la importancia que tienen las enfermedades raras y en particular la política de genética acá en el Ecuador? A ver, esta pregunta tiene varios tópicos. Hablemos de la parte primero social. O sea, el mayor interesado es el paciente y su familia. Las organizaciones de pacientes son sumamente importantes. En Estados Unidos son muy poderosas. Ellos han hecho tremendos hospitales. Hay un famoso hospital que se llama el St. Jude's Hospital, que hace oncología, que es financiado casi íntegramente por las acciones de los pacientes, ¿no? Entonces hay acciones que se podrían hacer directamente con los pacientes. Ahora, en cuanto a la política pública obedece a una sola cosa, que es el dinero. Y la política pública se hace en función al dinero, no hay más. Y el dinero nunca alcanza en la política pública. Entonces, ya varios años hemos discutido este tema. Usted ya ha visto los tipos de gobiernos que existen. La propuesta que alguna vez hicimos fue en que ese gran bolsa de dinero que tiene el Ministerio de Salud Pública se distribuye en cuentas. Una cuenta para cáncer, una para enfermedades raras, una para enfermedades crónicas, una para inmunizaciones. Y que ese dinero no se mezcle en una cuenta común. Teniendo una cuenta específica, yo puedo desarrollar programas de prevención y de atención para los pacientes. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Separar una cantidad de dinero del Estado para este grupo de enfermedades, no solamente raras, de efectos congénitos, sino raras, cáncer, que es un gran problema, enfermedades crónicas. La segunda cosa que yo creo es que hay que hacer concienciación a nivel de la comunidad. Eso es muy importante. O sea, celebrar el día de cada... Celebrar el día no es por celebrar, es recordarle a la gente, oye, hay personas con este problema. ¿Sí? O sea, tiene que haber un poco de movilización social al respecto, en las redes sociales y todo eso. Y por último, la tercera cosa que yo creo que podríamos hacer es cambiar de presidente y buscar un presidente racional que sí le importe la salud pública, ¿no? Eso para mí es muy importante, que haya una persona que esté a cargo y que le diga esto es importante. Hace muchos años creamos el Centro de Genética Médica. De hecho, yo soy uno de los autores del proyecto, que nunca se llegó a cristalizar porque el costo del proyecto era muy alto y simplemente retiraron el dinero para una campaña electoral. Entonces, por ahí viene el tema de la parte pública, ¿no? Es importante que la autoridad esté consciente de la salud de las personas. Este gobierno no ha demostrado eso para nada. Quitó los impuestos a los tabacos, a las armas. Es una barbaridad lo que es. Desde el punto de vista de salud, creo que fue un exterminio de la salud pública con este periodo actual. Pero no hay que perder la fe. Llevo muchos años peleando y hay que seguir ahí hasta que algún día tome conciencia de las cosas. Ahora, desde el punto de vista de la academia, lo importante es investigar. La investigación nos ayuda a explicar los fenómenos, nos ayuda a entender la realidad. Si yo no investigo, no entiendo lo que sucede. Entonces, eso serían más o menos mis ideas, ¿no? Luego las podemos poner en un papel, pero bueno, esa es la idea. No sé si con eso...
A ver, los gemelos de por sí ya son un defecto. Entonces la pregunta suya es si es que los gemelos pueden tener defectos congénitos. Sí. ¿Y pueden ser ambos? No, porque tienen expresividad variable. O sea, uno puede tener microtia, el otro puede tener una polidactilia, y no son iguales. A menos, que es un caso muy, muy raro, eso es menos del 1% cuando se producen defectos congénitos de gemelos monocigóticos. Pero sí puede haber, claro que puede haber. De hecho, recuerden que el producto del embarazo en un gemelo es normal y el otro gemelo, el gemelo mayor vive a expensas del segundo gemelo. Por eso nunca nacen iguales, siempre hay una diferencia de pesos, de tallas, porque el uno no debería haber existido pues, en la especie humana. Entonces, por esos milagros de la naturaleza, el uno crece, pero el otro le chupa, ¿no?, los alimentos. Entonces, siempre hay una diferencia entre los dos gemelos, así sean homocigotos. Y que sí puede haber efectos congénitos de ley, desde luego. Para eso es importante el control prenatal. Doctor, una consulta. Hablando en tema general en genética, en el caso de los gemelos, bueno, yo soy gemela, pero mi hermana falleció cuando teníamos 9 meses y yo tengo el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, déficit de subclase IgG3. Presido la Fundación para Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias en el país y mi pregunta es, las dos presentamos la sintomatología a los 9 meses. Las dos ingresamos a cirugía por accesos profundos en órganos. Mi hermana no resistió. Aparentemente, pues, se hizo visible la patología para las dos a los 9 meses de nacida. Pero en ese caso, ¿las dos tendríamos el defecto genético? Posiblemente. Eran iguales, homocigotas. Posiblemente. O sea, recuerden, los gemelos monocigotes comparten 50%, digamos, comparten el 99% de su ADN. Son iguales en el 99% del ADN, menos del 1% es diferente. Antes decían que era el 100%, pero no es así, es el 99% y un poquito más. Entonces, seguramente tenían el mismo defecto y tenían el mismo problema. Ahora, la diferencia es la expresividad variable. En usted había menores síntomas que en los de su hermana. No podemos saber, ¿no? Es interesante, y aquí viene un tema. Debería haber autopsia clínica. La autopsia clínica tiene una utilidad, saber qué le pasa al paciente que fallece. Si hubiéramos tenido una autopsia clínica, podríamos saber cuál era la diferencia, ¿no? Pero en este momento, con lo que usted me comenta, no podemos saber qué pasó. No, fue una bebé prácticamente cuando ella murió. Entonces sí debería haber algunos cambios en el sistema, ¿no? La autopsia clínica debería ser obligatoria, sobre todo para entender las enfermedades. Gracias. Mucho gusto. Bueno, una acotación, yo te felicito por el tema de marzo que debemos seguir realizando con universidad, que es fundamental investigación, pero estamos formando también médicos generales que prescriben y tienen que aplicar todo lo que son las medidas preventivas de promoción de la salud. Y en eso creo que hemos incrementado como sistema de salud todo lo que es de screening por ciclos de vida. Y muchos de los screenings que estás diciendo ya se lo está haciendo. Creo que ellos deben saber y que deben aprender a realizar las normativas y guías del sistema de salud. Es importante la investigación, pero también es fundamental que trabajen en prevención de riesgo y promoción de la salud. Muchas gracias. Gracias a todos.